¿Qué pasaría si el día de mañana pierdes tu empleo? ¿Tu coche se descompone o surge alguna emergencia médica o peor aún, lo que ya vimos, surge una nueva pandemia? La mayoría de personas no estarían preparadas financieramente y terminan endeudándose con una tarjeta de crédito o pidiendo préstamos carísimos. La diferencia entre caer en este círculo de estrés o mantener tu tranquilidad financiera está en una sola cosa: tu fondo de emergencia. Interrumpimos la transmisión de este canal para decirte algo muy serio. Estamos entrando en una de las peores crisis del planeta. La mayoría de la población es de la tercera edad y está llegando a esta etapa sin un solo peso para su pensión, por lo que muchos tendrán que trabajar toda su vida porque no se prepararon. Pero tú que estás viendo este video en el año 2025 y no en el año 2050 como el anuncio que acabas de ver, aún estás a tiempo de evitar ese futuro trágico. Planear tu retiro millonario no es un lujo, es una necesidad en donde deberías de tomarlo como una obligación. Y si lo haces con tiempo, muchos más millones de pesos vas a tener. Mira la siguiente gráfica. Haz clic en el enlace de la descripción y regístrate gratis a mi taller Retiro Millonario. ¿Es ahora o toda la vida trabajando? Es ahora. Hola, yo soy Brenda y hoy vamos a ver qué es un fondo de emergencia, cómo calcularlo, con ejemplos muy claros y tips que cualquiera puede aplicar. ¿Y qué es un fondo de emergencia? Bueno, el fondo de emergencia es el colchón financiero, la reserva de dinero que nos protege contra lo inesperado. No es un lujo, es una necesidad, porque sin él, un imprevisto pequeño puede convertirse en una crisis muy grande. Por ejemplo, imagínate que de la noche a la mañana hay recorte de personal y que en ese recorte nos toca salir de la empresa. ¿Cómo vas a seguir pagando tu vida, tus comidas, tu luz, tu gas, tu agua, tu renta, entre otras cosas? Si no tienes un fondo de emergencia, muy probablemente la primera opción va a ser pedir un préstamo o usar tarjetas de crédito. Pero si sí tienes un fondo de emergencia, entonces la situación será menos estresante. Entonces, un fondo de emergencia es una reserva de dinero separada exclusivamente para gastos inesperados y urgentes. No hay que confundirnos. Aquí vamos a ver tres conceptos importantes. Ahorro, por ejemplo, es un apartado de dinero que no genera rendimientos y que pierde valor con el paso del tiempo por la cuestión de la inflación. Inversión, por otro lado, es dinero que va a estar invertido a corto, mediano y largo plazo y que tiene un objetivo específico. Tiene nombre esos objetivos, como vacaciones, año sabático, comprar un carro, entre otras cosas. Y un fondo de emergencia es dinero exclusivamente para una eventualidad y que puede estar invertido solo que en instrumentos muy específicos, inversiones muy líquidas, es decir, inversiones que estén a la vista y que te permitan retirar los recursos en cualquier momento, a cualquier hora, y que a su vez el dinero no esté parado como si en el ahorro. ¿Y por qué deberíamos armar un fondo de emergencia? Bueno, porque nadie está exento de accidentes, enfermedades, despidos, reparaciones inesperadas, o ya vimos que a la pandemia nos tocó a todos. Este fue un muy buen ejemplo de que nadie está exento de un recorte de personal y que nada tiene que ver con nuestra capacidad, sino simplemente con situaciones externas que muy difícilmente podemos controlar. Y que al tener un fondo de emergencia en este tipo de situaciones, pudiéramos seguir nuestra vida hasta cierto punto con normalidad en cuanto a gastos, en lo que se busca un nuevo trabajo, un nuevo empleo, una nueva fuente de ingresos. Y por favor, es importante tomar en cuenta que debemos evitar estos errores comunes al pensar en un fondo de emergencias. 1. Creer que la tarjeta de crédito es un fondo de emergencia. No, no lo deberíamos considerar así, porque quizá sí, si algo pasa podemos pagar de primera instancia con la tarjeta de crédito, pero recuerda que sí o sí esa tarjeta se debe pagar 15 días después, o si bien nos va y la emergencia nos agarra justo en el corte de tarjeta, tendríamos que pagar 45 días después. De lo contrario, hay que pagar intereses altísimos. 2. Guardar ese dinero en efectivo en casa. En este supuesto, el riesgo que asumimos es que nuestro dinero está parado. La inflación
inflación se está comiendo nuestro dinero. Y segundo, el dinero se puede perder o alguien lo puede robar. Y otro punto que veo es que como es dinero que está muy a la mano, muy líquido, podemos caer en la tentación de empezarlo a gastar en cualquier otra cosa que no es una emergencia. 3. Pensar que basta con ahorrar un poquito, sin ni siquiera calcularlo. Comúnmente las personas subestiman sus gastos y creen que con 10,000 pesos ya es una buena cantidad para tener un fondo de emergencia. Y claro, es mejor tener eso a no tener nada, ¿verdad? Pero lo ideal es tener un cálculo más preciso y sobre todo real. Número 4, usar ese dinero para caprichos. Esto es un poco de lo que comentaba en puntos anteriores. Se puede caer en la tentación de pellizcar ese dinero y de a poquito en poquito desbaratar nuestro fondo de emergencia. Usarlo en comprar un nuevo teléfono cuando el que tenemos todavía sirve, un mueble en oferta, un viaje. Ese tipo de compras no son una emergencia. Una regla de oro que podrías aplicar ante esto es, antes de tocar tu fondo de emergencia, pregúntate, ¿este evento es inesperado, es urgente, es esencial? Si la respuesta no es un rotundo sí, entonces no es un gasto para tu fondo de emergencia. Y último error, no reponerlo. Otro error común es usar correctamente el fondo, por ejemplo, pagar una cirugía inesperada o una reparación del auto, pero no devolver ese dinero después. Recuerda, tu fondo es como un escudo. Cada vez que lo usas, el escudo evidentemente se debilita y si no lo reconstruyes, no lo reparas, la próxima vez que lo necesites ya no tendrá la suficiente protección. Entonces, si usas tu fondo de emergencias, crea un plan para reponerlo. Puede ser con aportaciones mensuales fijas o destinando ingresos extra como un aguinaldo, un bono, la venta de cualquier cosa en tu casa que ya no te sirva, o puedes reponerlo mediante la devolución de impuestos que nos hacen en abril por medio de un plan personal para el retiro, por ejemplo. Y entonces, ¿cuánto dinero debo de tener? ¿Cómo lo puedo calcular? Paso 1, registra tus ingresos y gastos. Aquí lo voy a resumir de una forma muy sencilla, pero para profundizar más en el tema, deberías de revisar mi video de presupuesto que te lo voy a dejar en la descripción de este video para que tengas más información. Ejemplo sencillo, Juan gana 20,000 y gasta 15,000. Paso número 2, hay que identificar bien nuestros gastos esenciales, es decir, los que sí o sí, pase lo que pase, tenemos que seguir cubriendo. Por ejemplo, renta, comida, servicios, transporte. En el caso de Juan, él gasta en lo siguiente: renta 6,000 pesos, comida 3,000 pesos, transporte 1,000 pesos, servicios 1,000 pesos, salud, seguros 2,000 pesos y el total de gastos esenciales para Juan es de 13,000 pesos. Paso 3, define el número de meses que quieres cubrir. No hay un número específico de meses, pero la recomendación que se hace en mucha bibliografía es que tu fondo de emergencia debe de estar compuesto por al menos de 3 a 6 meses de tus gastos, ya que este es el tiempo promedio que se tarda una persona en encontrar un nuevo trabajo en caso de despido. Paso número 4, en el ejemplo de Juan, hay que multiplicar 13,000 pesos por 3 meses, nos da 39,000, que sería ir por un buen camino, un buen fondo, o bien 13,000 por 6 meses, que serían 78,000 pesos, y ese sería un fondo ideal. Es importante que tomemos en cuenta que para estar preparados ante cualquier eventualidad es muy importante que no solo consideremos nuestros gastos esenciales como los que dijimos, ¿no? Sino que también nosotros mismos evaluemos otros factores como estabilidad laboral. Y si la estabilidad laboral no es buena, urge tener un fondo de emergencias. ¿Cuántos dependientes económicos tengo? Y la propia salud personal. Y aquí muchas personas me preguntan, ¿qué hacemos si tenemos deudas? ¿Qué va primero? ¿Deudas o invertir? ¿Deudas o el fondo de emergencia? Y en este caso, si se tienen deudas, ¿qué va primero? Empieza con un minifondo, 5,000, 10,000 pesos. Esto te ayudará mentalmente más que nada para saber que sí tienes un dinero de respaldo. Aunque todavía no sea la cantidad ideal, pero sería un buen comienzo para irnos preparando mentalmente de que sí podemos lograr esa meta. Luego, es importante priorizar pagar deudas de alto interés. En muchos videos ya se ha dicho que siempre va a ser mejor pagar deudas, sobre todo las que tienen un interés altísimo, principalmente las tarjetas de crédito, y entonces una vez liquidando esas deudas, entonces ya podemos invertir o armar el fondo de emergencia.
emergencia. ¿Y en dónde sería un buen lugar para colocar mi fondo de emergencia? Ya dijimos que en efectivo en casa no es una opción. Tampoco es buena opción dejarlo en inversiones de renta variable. Corremos el riesgo de que cuando necesitemos el dinero tengamos una minusvalía y al retirar nuestro dinero de ese instrumento de inversión se haga efectiva la pérdida. En pocas palabras, corremos el riesgo de sacar menos dinero del que nosotros pusimos. Lo ideal sería una inversión muy líquida, inversiones a la vista que nos permitan retirar el dinero cualquier día de la semana a cualquier hora sin ninguna penalización. Y otra vez, algunas observaciones que es importante tomar en cuenta es tener muy claro para qué se usa un fondo de emergencia y para qué no se usa. Una emergencia sí es una hospitalización, una pérdida de empleo, una reparación de coche, una emergencia familiar, pandemias, por ejemplo, y una emergencia no es unas vacaciones ni una oferta de muebles o lo que sea, compras impulsivas, conciertos, gustitos, eso no es una emergencia. Recuerda que controlar tus emociones en este tipo de situaciones es lo que va a hacer la diferencia entre endeudarnos y no endeudarnos. Y ojo, me ha tocado ver que cuando las personas ven una cantidad considerable en sus inversiones a la vista, empiezan a pensar lo siguiente: es dinero perdido. Y no, para nada. Para empezar, debería de estar invertido. Y segundo, es tu protección de vida financiera. Otro pensamiento es: con 5,000 pesos basta o con 10,000 pesos. No, tu fondo de emergencia depende de tu estilo de vida y créeme, los accidentes pasan cuando menos esperan y pocas veces una emergencia cuesta menos de 5,000 pesos. Las emergencias por lo regular son caras. Y la otra es: si tengo un seguro médico ya no lo necesito. Y sí lo necesitas porque hay deducibles y hay gastos que no están cubiertos. Además, un fondo de emergencia no es exclusivamente para cubrir salud. Hay otro tipo de accidentes a los que estamos expuestos y deberíamos de estar protegidos. También es importante que cuando ya lo tengas armado des una revisión periódica cada año a lo mejor para asegurarte que si tus gastos suben, tu fondo de emergencia también debería de ajustarse, también debería subir, ¿no? Si antes gastabas 10,000 y ahora gastas 15,000, tu fondo también debe de subir. ¿Y cuáles van a ser las ventajas de tener un fondo de emergencia? A veces las podemos llegar a subestimar, pero tu fondo de emergencia es como comprar tu tranquilidad, enfrentar un imprevisto sin estrés por el dinero y finalmente disfrutar el proceso de ir armando tu fondo de emergencia. Puedes dividir la meta en pasos pequeños e irlo celebrando. Pronto va a llegar el día en que tendrás completado tu fondo de emergencia. Y recuerda que el fondo de emergencia no es solo dinero guardado o parado. Es mucho más que números en una cuenta. Es la diferencia entre vivir con miedo a lo que pueda pasar o dormir tranquilo sabiendo que pase lo que pase, tendrás un respaldo financiero. Piensa en esto cada vez que apartas un peso. Es como construir un ladrillo más para tu seguridad. Es libertad porque no dependerás de una deuda ni de favores cuando llegue ese imprevisto. Es tranquilidad porque te da la certeza de que podrás responder a cualquier golpe sin comprometer lo que amas o lo que has construido. Y es el control porque en lugar de que las circunstancias decidan por ti, tú eres quien tiene el control de tu vida financiera. Hoy ya sabes cómo calcular tu fondo de emergencia, ya conoces los pasos y los ejemplos. La teoría ya está, ahora viene lo más importante, la acción. No tienes que esperar a tener grandes cantidades, empieza con lo que tengas, 500, 1,000 pesos, 2,000 pesos, lo que tengas es importante. Imagínate cómo te sentirás dentro de unos meses cuando mires tu fondo de emergencia y veas lo que has construido con disciplina, con paciencia y con mucha visión. Ese fondo de emergencia será tu mejor aliado, tu red, tu protección y sobre todo la prueba que tomaste en serio tu bienestar financiero. Y por favor, si este video te ayudó, ayúdame a suscribirte, activa la campanita, comparte este video con alguien que sabes que necesita esta información y recuerda, no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto decides cuidar de ti. Tu fondo de emergencia es la inversión más valiosa que pagará tu tranquilidad en tu futuro. Yo soy Brenda García y nos vemos en el próximo video. Gracias.